Hola, bueno, estamos en el canal Hablemos de Innovación de Orion Universal. Hoy tenemos el lujo de tener a Bárbara Navarro desde Singapur, ¿no? Con una diferencia horaria, aquí desde Barcelona y ella desde Singapur. Bueno, Bárbara Navarro tiene una trayectoria espectacular, ¿no? Y en estos tiempos que también hablamos de talento femenino, pues seguramente es una de las representantes de ese talento femenino, una trayectoria en el ámbito digital y de la transformación digital importante, y actualmente está en Google, ¿no? Y está ocupando la posición de Head of Google Cloud, Government Affairs and Public Relations, ¿no? Si no me equivoco, ¿eh? Pero el título es un poco largo, y esta responsabilidad, un poco largo. y esta responsabilidad es a nivel global, ¿no? Entiendo que es una responsabilidad a nivel global. Por tanto, bueno, un lujo poder hablar contigo hoy en Hablemos de Innovación sobre innovación, sobre tendencias, sobre futuro, sobre cómo está la situación de la digitalización también a nivel global y bueno, pues vamos a ir allá. Siempre empezamos, Bárbara, con el tema de innovación, ¿no? Y un poco la pregunta clave es ¿qué es para ti innovación? ¿Qué es para ti innovar? ¿No? ¿Cómo ves ese aspecto? Y sobre todo desde la perspectiva más del mundo empresarial, pero también desde el mundo de los gobiernos o de otros, ¿no? ¿Qué es para ti innovar, Bárbara? Bueno, muchas gracias, Jordi, primero de todo, y la verdad es que qué bien, primero, qué bien estar aquí hablando en mi lengua materna, que es una gozada y lo he hecho un montón de menos. Así que muchas gracias por la oportunidad. Me decías que qué es innovación. Bueno, lo que es innovación para mí es hacer las cosas de una manera distinta de cómo se han hecho. Y no, para mí innovación no está vinculado con innovación tecnológica solo. Para mí innovación es darle una visión distinta o una solución diferente a un problema. O para mí innovación es tener otro punto de vista y ser capaz de avanzar en algo que solo se estaba viendo desde un ángulo. O es incluso utilizar un objeto de una manera diferente. Con eso, ¿qué quiero decir con esto? Es que todos podemos innovar. Y a mí me parece que es importante que tengamos en la cabeza que la innovación viene de todas partes y desde cualquier persona, y no vincularla solo a un aspecto tecnológico que siempre suena como más complicado, ¿verdad? Y que tenemos que tener unos skills determinados. Cogiendo este punto de innovación, seguramente todo el mundo puede innovar, ¿no? Todos podemos innovar, y innovación a veces no es solo, a lo mejor se confunde también muchas veces, ¿no? Innovación disruptiva, o no, sino que a lo mejor es hacer una cosa distinta, ¿no? Como decías tú en este momento, ¿no? Si tú tuvieras ahora, no estuvieras en Google, sino que estuvieras al frente de cualquier otra empresa, ¿no? Una pyme de aquí, de nuestra casa, y tuvieras que decir, bueno, vamos a innovar, ¿no? Vamos a trabajar en innovación en nuestra empresa. ¿Tú qué harías, Bárbara? ¿Tú por dónde empezarías? ¿O qué es lo que recomendarías a esa empresa que hiciera, ¿no? Ya, es difícil, pero realmente si hay algo que yo aprendí de mis primeros días en Google es think out of the box and think big, ¿sabes? Y sobre todo el think out of the box, que a mí honestamente fue la cosa que más me costó, porque yo misma me ponía los límites para pensar, y el pensar sin límites, no bueno, yo es que lo he hecho antes así, o esta es la manera de hacerlo, o realmente permitirse, ¿no? Permitirse tener una conversación en la que las ideas fluyan un poco locas y un poco de manera que a lo mejor no tengan ningún sentido, pero vinculándolo con el tema de la innovación, realmente es permitirse pensar de una manera distinta. Entonces, hay que ponerse en la situación en la que eso se produzca. Entonces, yo lo que diría es, si yo tuviese unas startups, te diría, olvídate de lo que has aprendido, olvídate de lo que sabes en este momento y trae las ideas que se te vengan a la cabeza, las primeras, porque de ahí se quedan ideas buenas. Luego puedes hacer un poco más de deep dive para ver cuál vale más la pena, cuál no vale la pena.
tengo la sensación de que muchas veces vamos a las reuniones o a los proyectos muy encorsetados, muy encorsetados. Seguramente no hay esa frase típica que dice no hay más límites que los que uno mismo se impone, ¿no? Y en este sería Bueno, es que es el, una gran realidad, Ensayo. ¿no? Es una gran realidad. Sería el tema, ¿no? Decir, ábrete, ¿no? Oye, no te pongas límites, ¿no? Y podemos hablar de todo y de todo de esto. Cogiendo también este hilo de podemos hablar de todo o de esa apertura de mirada, uno de los temas que también hablamos frecuentemente aquí en el canal Hablamos de Innovación es de la capacidad de co-crear, co-innovar, ¿no? Que seguramente bueno, es un tema que está muy en la mesa de muchas corporaciones, ¿no? Como a la hora de abordar la innovación, una perspectiva puede ser abordar la innovación desde dentro, ¿no? Con esa mirada que tú decías ahora, Bárbara, más abierta, que yo creo que es uno de los temas seguramente clave. Y otro es, oye, voy hacia afuera, voy hacia los ecosistemas, voy a abrirme. ¿Cómo lo ves tú, Bárbara? Y que seguramente con tu experiencia en Google es un tema relevante, ¿no? Bueno, yo creo que es importante abrirse, explorar, ver, experimentar, salir. Yo creo que estamos en un momento en el que, honestamente, hay innovación en todos lados. Y yo que estoy en Asia lo veo y veo que los países se han acelerado muchísimo. Países que a lo mejor antes pues no estaban no estaban tan en esta carrera por la innovación, y aquí sí que la tengo que unir a la parte tecnológica, honestamente. La innovación tecnológica, veo que todos se han subido a ese carro en mayor o menor medida, de una manera más madura, con más recursos, menos recursos. Las formas son completamente distintas, pero el objetivo es muy parecido. Entonces yo aquí te diría que hay muchas cosas que están pasando y son muy distintas, depende de los países y de las regiones. Entonces, me parece interesante, no solo que, bueno, voy a mirar fuera, a ver lo que está pasando around the corner, ¿sabes? A ver lo que está haciendo esta empresa que me pilla aquí cerca o que está aquí en Europa. No, yo creo que ahora mismo es un momento en el que, lo decía esta mañana en un evento que he participado, el mundo está mirando a Asia mucho más ahora que antes. A mí me parece muy interesante lo que está ocurriendo aquí. Entonces, creo que cuando se mira fuera, mirar fuera, esa mirada tiene que ser más larga de lo que era antes. Porque yo creo que cuando se miraba antes fuera, se miraba a Europa, se miraba a la empresa de al lado, se miraba a Estados Unidos. Yo diría que esa mirada tiene que ser un poquito más larga. Y por supuesto, la innovación está dentro y está fuera, pero es que ahora mismo está en todos lados. Entonces, yo animo a que se sea muy abierto de mente, porque además desde España no hemos mirado tanto a Asia y el motivo es porque la cultura es muy diferente. Pero creo que tenemos que estar más abiertos a una cultura que a lo mejor no entendemos, es muy distinta a la nuestra, pero donde hay una cantidad de innovación interesante para poder aprender. Y a ese nivel, tu responsabilidad recae sobre el ámbito de gobiernos, ¿no? También y sobre este ámbito. ¿Tú crees que, bueno, y a lo mejor seguramente cogiendo el ejemplo que decías ahora en Asia, ¿no? ¿Tú crees que los gobiernos están innovando realmente? ¿Los gobiernos están haciendo los deberes en ese sentido? Bueno, es que si miramos, como te decía, esto está yendo muy deprisa, ¿eh? Está yendo deprisa yo creo que para nosotros como ciudadanos, como usuarios, como consumidores, como clientes, como empleados, como padres, como madres, está yendo muy deprisa. O sea, la velocidad es una velocidad que nos cuesta seguir a todos, ¿vale? No solo al gobierno, pero al gobierno le cuesta seguirla también. ¿Qué le pasa al gobierno? Bueno, pues que tiene también un rol muy crítico, ¿verdad? Porque el gobierno a través de la regulación y de las políticas realmente puede hacer que ese ecosistema sea más grande, sea más pequeño, fomente más la innovación, fomente cero la innovación, mate la creatividad. Es decir, tiene un rol muy relevante que jugar. Entonces, bueno, el gobierno yo creo que primero está observando, está aprendiendo y está regulando. Está haciendo las tres cosas a la vez. Pero ¿qué pasa? Que creo que ahora más que nunca
la conversación y la cooperación pública-privada en temas de regulación es relevante. Y cuando digo en temas de regulación no es que esté poniendo al sector privado como regulador, desde luego que no estoy sugiriendo eso, pero hay conversaciones que tienen que ocurrir. El sector privado tiene que estar abierto a una labor un poco más educativa y el sector público tiene que entender, que yo creo que lo entiende, que necesita aprender y aprender muy rápido. Entonces, bueno, es una situación curiosa. Otra cosa que también estamos viendo es que, o estoy viendo en el pasado, los gobiernos en Asia miraban mucho a los gobiernos de Europa y de Estados Unidos. Y la tendencia era mucho al copy-paste de regulación. Eso ya no está pasando. Están desarrollando regulación propia. Pues bueno, esto está creando un pastiche de regulaciones bastante interesante, que también choca, por supuesto, con esta idea de globalización y de interoperabilidad, porque la interoperabilidad está muy relacionada con la regulación también, no solo con la tecnología. Claro, no, cogiendo, y no hemos hablado tanto de tecnología porque seguramente es uno de los protagonistas, ¿no?, de estos días, ¿no? Dicen los expertos, ¿no?, que hay 3 drivers que son los más importantes en este momento, ¿no? Sostenibilidad, digital y personas o human, ¿no? Que serían los 3, ¿no? Pero claro, no nos podemos olvidar del digital y más estando en una empresa como la que estás tú, Google. Y ahí sí que te quería preguntar, ¿no? Y seguramente desde esa perspectiva más global que tienes tú, ¿no? Bueno, esa aceleración, ¿no?, que antes tú hablabas, seguramente viene de la mano de las tecnologías y de la digitalización y de la transformación digital. Un poco cómo ves el panorama, ¿no?, de la transformación digital. Dicen algunos que con la pandemia, ¿no?, hemos saltado 6 años, ¿no?, de transformación digital, ¿no? Hemos hecho en meses lo que se tenía que hacer en 6 años, pero y tú que tienes esa atalaya, ¿no?, de Google y desde tu posición, ¿cómo ves la transformación digital en este momento? Sí, yo creo que es verdad. Yo creo que COVID efectivamente ha acelerado algunas cosas. No el hablar de transformación digital, porque eso no es nuevo. Llevamos años hablando de transformación digital, llevamos años hablando de teletrabajo, pero de repente, sin esperarlo, nos hemos visto abocados a depender prácticamente al 100% para la continuidad de negocios, para estar conectados, para los niños seguir aprendiendo, bueno, para nuestro ocio también, la parte social que es tan relevante. Hemos dependido de la tecnología. Entonces, yo creo que sí que ha habido, por un lado, un despertar de, uy, esto no, quizá si lo quería para el año que viene o tenía pensado llevar a mi empresa a través de esta transformación digital en 3 años, lo tengo que traer a este año. Entonces, se está hablando mucho de la transformación digital, se está haciendo mucho. Sí, vemos una aceleración, yo sobre todo desde la parte donde estoy, vemos una aceleración en la adopción de cloud, que cloud claramente es la manera en la que la tecnología se está aplicando a las empresas y es un facilitador de esa transformación digital. Entonces, eso está ocurriendo. El nivel de madurez de los sectores, de los gobiernos y de los países es diferente. Y luego también la sensibilidad de los sectores. Quiero destacar esto también, porque eso también está unido a temas de políticas públicas y de regulación. Por ejemplo, hay sectores altamente regulados, como es el sector público, que es el gobierno, como es el sector de la sanidad o como es el sector financiero. Todos estos sectores están yendo hacia su transformación digital, pero son sectores donde se gestiona información muy relevante, información confidencial, información crítica para los países, para la economía, para la sociedad, con lo cual esa transformación digital va acompañada también de muchos retos relacionados con la privacidad y con la seguridad, y también, no nos vamos a engañar, relacionado con la geopolítica, que está jugando un papel determinante también en la regulación y en las políticas públicas que los gobiernos están poniendo en práctica. Entonces, bueno, es un momento interesante donde hay
todo está bastante mezclado, tengo que decir. Saltando ahora, ¿no? Pues hemos hablado de innovación, hemos hablado de aceleración, de digitalización o de transformación digital, de velocidad, de cloud, ¿no? Entonces estamos hablando de muchas cosas. Quiero saltar un momentito a los emprendedores, ¿no? Y a las startups, ¿no? Que seguramente cuando antes hablábamos de tener esa mirada abierta, pues es un ámbito donde hay que tener una mirada abierta seguramente, ¿no? Y en ese sentido te quería preguntar, bueno, primero, si la estrategia de Google, si tiene una estrategia Google en el ámbito de startups, no sé si tiene un Google Ventures o alguna propuesta de este tipo. Y después quería conocer un poco tu opinión sobre las startups, la tendencia de startups, sectores, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? A lo mejor son muchas preguntas seguidas, pero bueno, en ese ámbito de startups. Sí, de las startups. Bueno, Google sí siempre ha tenido iniciativas relacionadas con apoyo a las startups. De hecho, Madrid tiene Campus Madrid, que está directamente vinculado con el mundo de las startups, darle apoyo, darle formación y básicamente intentar crear un ecosistema en un mismo sitio. Y bueno, destaco Madrid y Campus Madrid porque solo ciertos países fueron objeto de esa iniciativa por parte de Google. Entonces, la verdad es que es un orgullo pensar que España fue uno de los países elegidos. Entonces, no te puedo contar en detalle las iniciativas que ahora mismo tiene Google, lo que sí que te digo es que es un área donde siempre hemos estado muy activos y seguimos muy activos. Así que hay una gran apuesta de la compañía por parte de las startups. Y además, a mí me parece que es muy importante, primero desde el sector público, crear el ecosistema adecuado para que estas futuras grandes empresas, vamos a ponerlo así, o futuros champions sean capaces de desarrollarse y el ecosistema. Jordi, tú seguro que eres más ducho que yo en estos lares, pero desde el talento, que es importantísimo, la financiación, el acceso bueno, la regulación, que como ya he dicho es un impulsor o puede ser una manera de matar esa creatividad, el acceso a los recursos, es decir, hay muchas maneras de incentivar que las startups encuentren el apoyo necesario, el ecosistema necesario para crecer. A ver, lo que yo estoy viendo aquí en Asia es que los países realmente esto se lo están tomando en serio y realmente ven, ¿por qué se lo están tomando en serio? Bueno, pues mira, porque ven que necesitan tener empresas que compitan en este mercado, que quieren tener competidores nacionales y globales, vamos a ponerlo de esta manera, quieren tenerlos y como no los tienen, tienen que empezar desde el principio, tienen que empezar creando ese ecosistema que permita a las empresas crecer y ser campeones, champions nacionales y globales. ¿Por qué? Bueno, pues porque ven que las grandes empresas que están operando en su país no son empresas nacionales en muchos casos, porque no han creado ese ecosistema que las hayan permitido crecer y ahora se han dado cuenta que esto es importante. Quiero poner el ejemplo también que de los 10 unicornios más importantes o los 10 primeros o más grandes unicornios globales, 5 son americanos, pero los otros 5 son asiáticos, que vienen de China y de India. Los dos países los menciono porque son países que realmente están poniendo esfuerzo, recursos y dinero para crear ese ecosistema. Entonces, me parece fundamental, me parece básico, sí. Perfecto. Si tú tuvieras ahora, Bárbara, tú que también tienes esa perspectiva más global y de aconsejar a un emprendedor, ¿no? A una startup de este tipo, ¿en qué sectores a lo mejor poner foco? ¿En qué ámbitos poner foco? O a lo mejor puede ser un mix entre sectores y tecnologías. Antes hablabas de cloud, ¿no? Pero, bueno, un poco ¿cómo lo ves tú? Si ahora tuviésemos aquí delante
algunas startups o gente que quiere iniciar una startup y le tuviésemos que aconsejar, ¿no? Pues venga, en estos sectores, en estas tecnologías, ¿no? Un poco, ¿qué tendencias ves tú, ¿no? Para apostar a futuro, ¿no? Ya, a ver, sectores que se están transformando como sectores tradicionales y realmente, eh, realmente queriendo ir hacia esa transformación digital y son sectores clave y además hay mucho alrededor de esos sectores. El sector financiero ya lo he mencionado y además estamos viendo todo el área del fintech y muchas noticias que vienen de China, ¿verdad? Como el regulador ha parado la gran salida a bolsa de una de las fintech más importante vinculada al grupo Alibaba. Entonces, en la parte de fintech del sector financiero está ocurriendo mucho. En la parte de healthcare es un momento muy inicial, pero eso se va a acelerar por distintos motivos, pero también porque la parte de inteligencia artificial está jugando un papel muy relevante, con lo cual yo creo que ahí, aunque es un sector que yo lo encuentro un poco más complicado, pero en la parte del sector público, como he mencionado también, el sector de la automoción se está transformando. También el sector del gaming, lo que pasa es que son más nativos digitales, ¿verdad? Pero también todos los sectores que yo estoy viendo donde se está consumiendo cloud de una manera intensiva son sectores que van a transformarse. Hay algunos que quizá, como son nativos digitales, van a dar un paso hacia adelante. Hay otros que, como no son nativos digitales, se va a producir una transformación muy profunda y ahí a lo mejor te viene a la cabeza Cloud es AWS y es Microsoft y es Google Cloud y es Ali Cloud, pero no es solo eso, ahí hay todo un ecosistema alrededor donde creo que las startups tienen y los emprendedores tienen una posibilidad. Otro consejo que le daría a los emprendedores, que vengan a Asia. De verdad que lo he dicho antes, pero que vayan a Indonesia, que vayan a China, que vayan a India y que vean lo que está pasando ahí. Me parece, primero, apasionante y luego, segundo, me parece de una apertura de mente y de ojos interesante para ellos. Y la tercera es que elijan bien sus compañeros de viaje. Me parece que el journey de los emprendedores puede ser un viaje muy solitario muchas veces y tener esos compañeros de viaje que te aconsejen en lo personal y en lo profesional, pero que te den esa altura de miras, porque creo que los emprendedores ahora tienen que tener altura de miras, de verdad, altura de miras, porque están pasando muchas cosas en muchos sitios, con lo cual, como he dicho al principio, no quedarte en lo que está pasando a la derecha y a la izquierda, no, sal y mira, porque los ejemplos vienen de muchos lados. No, es verdad, ¿no, Bárbara? Que seguramente el emprendedor primero es apostar por determinados ámbitos, esa mirada global, pero también dejarse acompañar muchas veces, ¿no? Porque, ¿no?, en este mundo tan complejo en el que vivimos, seguramente las alianzas, las redes, los ecosistemas muchas veces son la solución, ¿no? Y un emprendedor que a lo mejor tiene un foco muy determinado y pierde, ¿no?, todo un enfoque que puede tener en una red o en un ecosistema, ¿no? Y este es un poco, bueno, el caso de los que estamos aquí en Orion Universal es un poco esa perspectiva, ¿no? De generar un ecosistema alrededor de la startup que le acompañe, que le acelere y que le ayude y que él se focalice en lo que realmente quiere, ¿no? Claro, claro, el ecosistema tiene que ser con miradas, como he dicho, altura de miras, claro, no un ecosistema. Con ambición, ¿no? Con esa Sí, ambición. sí, con ambición, además que, oye, que hay que creérselo, que hay mucho talento en España, hay que creérselo, pero bien creído además. Y Bárbara, cogiendo este punto, tú, bueno, y viéndolo desde Singapur, ¿a España cómo la ves en este momento? Más allá de... ¿Cómo la ves en este ámbito sin hablar de política, hablando de innovación, hablando de digitalización, hablando de emprendeduría, ¿no?, de startups, un poco hablando del mundo de tendencia, de sectores, ¿no? ¿Cómo la ves desde Singapur? Mira, a mí me parece que España tiene algo que es muy relevante para todo esto, que es talento. Y el talento que lo damos por hecho, yo no lo daría tan por hecho. Talento, flexibilidad, creatividad, cintura para
adaptarse, que es súper importante, y lo digo porque hay países que no tienen esa cintura, no tienen ese talento, no tienen esa creatividad. Entonces, eso me parecen valores a la alza, talentos a la alza, que realmente hay que cogerlos como extremadamente valiosos y luego trabajar en las fortalezas, porque nos empeñamos en trabajar en las debilidades. Y mira, yo hice un MBA en el IS que me decían, trabajar en las fortalezas te llevará de ser buena a ser extraordinaria, trabajar en las debilidades te llevará de ser mediocre a ser menos mediocre. Bueno, pues vamos a trabajar en las fortalezas, identifiquemos las fortalezas y en las debilidades identifiquemos quién es fuerte y hagamos partnerships. Y yo creo que ahí, en ese acompañamiento que te he dicho del emprendedor y de la startup, es fundamental el identificar las fortalezas y las debilidades. En España hay muchas fortalezas y esas son las que tenemos que explotar, nuestros talentos, no nuestras debilidades. Yo tengo que decir que cómo veo a España como española, y no desde Singapur, pero cómo veo a España como española, es que somos tremendamente críticos con nosotros mismos. Y hay un afán de fijarnos en lo que no hacemos bien, que desde luego tapa lo que hacemos bien. Esto suena muy atópico, pero es que me parece el pilar básico para destacar. Es ¿Qué verdad, ¿no? es lo que yo hago bien? No qué es lo que yo hago mal. Vale, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago bien? Tenemos una tendencia muy crítica, ¿no? Siempre Muy todo crítica, indica. muy crítica. De verdad, creo que esa tendencia es lo que, mira, si hay algo a mejorar es eso, porque el talento está ahí. Por eso te digo que yo no subestimaría el hecho de que tenemos talento. O sea, creo que tienen un mayor problema esos países donde no hay talento o no hay creatividad por el sistema educativo que tienen, o no son flexibles, o no tienen la cintura para reaccionar. Todo eso lo tenemos en el ADN que tenemos en No, y España, la es educación y la verdad, ¿no? cultura. Es verdad que en este Bueno, mundo tan incierto y cambiante, esas características de adaptabilidad, flexibilidad, ¿no? Y capacidad de reacción, esa chispa, ¿no? Casi diría, ¿no? bueno, es que es fundamental, es lo que nosotros aquí tanto veces alabamos, que es el be able to navigate ambiguity. Es que navegar la ambigüedad Claro, no es tan fácil, es claro. muy difícil. Y como tú has dicho, este mundo es cada vez más ambiguo, entonces, y más poco, es impredecible. Mm. Bueno, pues utilicemos esos talentos tan importantes. Bueno, yo creo que, Bárbara, ese es el mensaje, ¿no? Yo me quedo con uno de los mensajes finales, ¿no? Si lo vemos desde aquí, ¿no? Desde España, la capacidad del talento y esa capacidad de adaptabilidad, de navegar, de ser flexible, de esa creatividad, ¿no? Que nos puede posicionar a nivel global. Y bueno, la muestra es personas como tú, Bárbara, que están ocupando posiciones globales en compañías globales, ¿no? Pues al final demuestra que ese talento puede estar, existir y puede tener responsabilidades importantes. Bueno, hemos hablado de Sí, muchas cosas, Bárbara, ¿eh? Ya se nos está acabando el tiempo, ¿no? Hemos hablado bien. de innovación, hemos hablado de mirada global y mirada abierta, de velocidad, de aceleración, de digitalización y transformación digital, de tecnologías como el cloud, muy potentes en este momento. Hemos hablado de sectores, ¿no? O de ámbitos que están, ¿no? Que seguramente como el financiero o como el propio sector público, el automóvil, ¿no? O el healthcare que destacabas, de la inteligencia artificial también como otro de los drivers, ¿no? Que está acelerando, y con ese mensaje final de miremos las fortalezas, ¿no? Y pongamos en valor, en nuestro caso, el talento, ¿no? El talento y la capacidad de ese talento, ¿no? Y no sé si, Bárbara, aunque yo he intentado hacer un resumen muy rápido de los bullets, ¿no? O de los ámbitos más destacados, si quieres algún mensaje final que quieras destacar o ya te Bueno, parece has bien. hecho un resumen fantástico. Lo único que diría yo es, desde luego, no estamos en un momento donde no haya oportunidades. Estamos en un momento donde hay oportunidades en muchísimos sitios, de distintas tamaños, por así decirlo. Y creo que es el momento de aprovecharlo, es el momento de realmente otra vez tener esa amplitud y esa altura de miras, buscar cuáles son las fortalezas,
e ir a por esas oportunidades. Creo que el problema sería muy grande si estuviésemos hablando de, mira, es que no hay oportunidades, es que no hay manera de hacer nada, es que miro aquí y no tengo forma de emprender o de... No, ese no es el problema en el que estamos en este momento para nada. Con lo cual yo creo que hay que mirar con una mirada, tú lo has dicho, abierta, altura de miras, amplitud de miras y sacar todas nuestras fortalezas y todos nuestros talentos que están ahí. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, pues seguiremos hablando en el canal Hablemos de Innovación, Sí, seguiremos hablando de innovación. sí, Nos vemos y sí. espero Jordi, que vaya muy sí. bien todo. Muchas gracias, Jordi. Encantada de haber hablado contigo. Igualmente, Bárbara. Gracias. Que vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Chao. adiós.